Gracias, presidente. En ese mismo sentido es lo que Yo no tendría yo inconveniente coincido. en quitarle lo precario y agregarle más cositas. ¿Lo qué? Sí, enriquecerlo. Yo no tendría inconveniente en enriquecerlo. Y ya ustedes lo ven y si no, pues hacen voto concurrente. Gracias. ¿No? Entonces, primero, por favor, votemos respecto de la invalidez de esa porción normativa. Después podemos hacer las aportaciones que se han mencionado de corregir la redacción o anular el artículo completo. Sí. Veamos lo de la porción, que es lo que nos propone La el proyecto. invalidez ahorita. Sí. Sí, Tome la votación, señor secretario. Soy Mr. Cosío Díaz. A ver, independientemente de que también anuncie un voto concurrente, del artículo 144 me parece que puede anularse la porción No, pero todavía no estamos en el 145. Es que Nada más el los- 145. los dos preceptos que tenemos en este momento es solo el 144. Sí, es Luego que vamos al 145. y luego a la extensión de efectos. Exacto, Perfecto. por favor, señor ministro. Entonces estaría de acuerdo con la anulación total del 145 porque quedaría para contraer matrimonio necesitan haber cumplido 18 años. Como no encuentro el sujeto de la hipótesis, estaría por la nulidad, Anulación total. por la anulación total del 145. Soy Mr. Una Ramos. Yo estoy de acuerdo con la invalidez. Total o parcial. Como bien. Como viene y ya si la mayoría opina que debe de ser total, yo no tengo inconveniente en cambiarlo. Ujú. Soy Mr. Frank González Salas. Por la invalidez tal como está planteado. Soy Mr. Saldívar Leo de Con la el Red. proyecto, con la invalidez como está planteada y anuncio voto concurrente. Soy Mr. Pablo Rebolledo. A favor del proyecto, separándome de algunas consideraciones. Soy Mr. Piña Hernández. Yo también estoy por la invalidez en los términos en que lo está planteando el proyecto, es decir, nada más la porción normativa del hombre y la mujer, y estaría también con las modificaciones que ofreció realizar la señora ministra Luna Ramos, entonces estaría con sus modificaciones. Soy Mr. Medina Mora. Yo estoy con el sentido del proyecto en los términos propuestos. Anuncio voto concurrente respecto de consideraciones. Soy Mr. Lainez Con el Ponce. proyecto. Por la invalidez del artículo 145 en la extensión que se requiera para hacerlo congruente. Soy Mr. Presidente Aguilar Yo Morales. estoy de acuerdo con la invalidez de esa porción del 145, exclusivamente por el principio, por ser violatorio del principio de no discriminación. Soy Mr. Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de 10 votos a favor del sentido del proyecto. El señor ministro Cosío Díaz propone que la invalidez sea total y anuncia voto concurrente. El señor ministro Saldívar Lelo de la Rea anuncia voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo está en contra de algunas consideraciones. El señor ministro Medina Mora anuncia voto concurrente. Y el señor ministro presidente Aguilar Morales precisa que vota únicamente por la invalidez al violarse el principio de no discriminación. Que en su momento podría ser motivo de un voto concurrente. Bien, con eso, si ustedes están de acuerdo, vemos si con la sugerencia que se ha hecho ya necesitamos modificar el artículo para darle lectura o se anula la totalidad de la disposición por no poderlo ajustar. Estaría a su consideración. Si modificamos, la señora ministra creo que tiene una propuesta de cómo quedaría la redacción. Sí, pero antes no vemos la invalidación extensiva del 140 y, es del que- 144. No, es que vamos a terminar con el 145. Ok. O sea, Perdón, ¿cuál fue la pregunta, señor Si presidente? es que usted considera que se debe ajustar el texto del 145 para darle congruencia en su lectura, porque si no, si se considera por algunos ministros o la mayoría que no hay modo, no se debe cambiar el texto del artículo, habría que invalidar todo el artículo. Señor ministro Saldívar. Perdón, señor presidente, creo que ya en la votación anterior nos pronunciamos la mayoría de nosotros por la invalidez en los términos que planteaba es correcto. el proyecto, al menos así Pues sí. lo entendí. Lo que yo les había propuesto es que votáramos solo por la invalidez de esa porción, después viéramos si se corregía la lectura o la redacción del artículo, que era lo que yo estaba pretendiendo. Yo no me pronuncié sobre si se va a modificar o no el artículo en su redacción,
o si debe, por y la imposibilidad de modificarlo, anularse todo el artículo. Señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Creo que yo fui el que hice ruido en este sentido y lo mantengo, precisamente porque creo que la opinión del ministro Cosío es válida en un sentido. O sea, ciertamente pierde, digamos, la connotación específica que tiene el artículo al suprimir esta sola expresión del hombre y la mujer. Sí. Por eso yo sugería que en la consideración se dijera que este artículo debe interpretarse sistémicamente como que se refiere a los cónyuges, para evitar cualquier duda. Así lo expresé. Yo sostengo esta opinión, pero digamos, si no hay el apoyo de la ponente y el pleno, ¿por qué? Porque me permito referirlo de esta manera para aclarar mi punto de vista. Conforme a lo que está proponiendo el proyecto y sujeto a aprobarse, el 144 dice, estamos en los requisitos para contraer matrimonio, no se pierda de vista, es el 144 dice, cualquier condición, y lo leo como quedaría, contraria a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta. El siguiente artículo diría, que es el que acabamos de... Para contraer matrimonio necesitan haber cumplido 18 años. Si le damos esta interpretación sistemática, vuelvo a repetirlo, no cabe duda, ¿verdad?, que se está refiriendo a los cónyuges. Entonces, esa era mi propuesta, señor presidente, la cual sostengo y le suplicaría que lo pudiéramos considerar y determinamos. Sí, por eso, el artículo 145 podría quedar en una interpretación sistemática, entendiendo que se refiere a los contrayentes. Se puede arreglar de tal modo que se expresara por este pleno directamente, si ustedes consideran que se pudiera hacer, o bien anular todo el artículo 145 porque no tiene ya congruencia en su redacción. Yo estaría porque se entendiera como lo dice el ministro Franco, desde luego, pero bueno, eso es lo que yo hubiera querido que viéramos en específico, como ya lo propuso ahorita el ministro Franco. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Sí, como nada más habíamos hecho una primera votación en que si se anulaba todo o no. Ahora, la mayoría dijo nada más estas dos palabras. Yo creo que se le da inteligencia justo de esa manera. Ahora, si nosotros decimos en el resolutivo el artículo se lee los contrayentes, sí estaríamos legislando, y el ministro creo que no propone eso. Lo único que propone es que en él considerando se haga la interpretación sistemática como la avaló usted mismo, señor presidente, en el sentido de que tal como se dice en el artículo anterior, está refiriéndose a los contrayentes, y yo no tendría ningún inconveniente en agregar eso en el engrose, señor presidente. Muy bien. Que por supuesto le da mucha claridad. Señor ministro Medina Mora. En abono de esto mismo, señor, me parece que la norma es inteligible, porque esto está ubicado, título 5 del matrimonio, capítulo 2 de los requisitos para contraer matrimonio, y entonces cuando se lee para contraer matrimonio necesitan haber cumplido 18 años, pues me parece que en la adición que haga la ministra, me parece que es perfectamente claro en sí mismo, pero independientemente, en este caso hay casos en los que no es claro. En este caso me parece absolutamente claro. No me parece ocioso que se pueda abundar con respecto de esto en el engrose. Gracias, señor ministro. Señor ministro Pérez de Aya. Gracias, ministro presidente. Siguiendo la mecánica establecida para la discusión de este asunto, y en tanto inicialmente me pronuncié sobre la invalidez de la figura y expresé que esta llegaría a tener el alcance que la congruencia requiriera, yo estoy porque se anule solamente la expresión el hombre y la mujer, a efecto de que quede redactado como ya se sugirió. Para contraer matrimonio necesitan haber cumplido 18 años. Sé que no es la técnica legislativa ideal, pero luego de un ejercicio de control constitucional queda bastante bien. Muy bien. Sí, yo también les decía que esa sería mi postura también, y por lo tanto estaríamos, como yo se los había pedido, determinando si se modifica todo el artículo o solamente se deja la invalidez de la porción normativa correspondiente. ¿Estarían de acuerdo entonces en dejar la invalidez de las palabras el hombre y la mujer? Sí, señor. ¿Sí? Yo no, pero ¿No? tampoco pasa nada.
Mejor tome la votación, señor secretario. Sí, señor. Señor ministro Cosío Yo Díaz. reiterando mi votación anterior, creo que el 145 debía expulsarse completamente el ordenamiento. Señor ministro Ana Ramos. Yo por la porción normativa, desde luego, con el compromiso de en los considerandos establecer la interpretación sistémica de que se refiere a los contrayentes. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto y con la modificación que ha aceptado la ministra. Señor ministro Saldívar Ledo de la Con Raya. el proyecto y con esta modificación que me parece que es muy pertinente. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto modificado. Señor ministro Medina Con Mora. el proyecto modificado. Señor ministro Lainez Pérez. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez Con el Dayán. proyecto modificado. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Igual con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta modificada del proyecto, consistente en invalidar la porción normativa respectiva y realizar la interpretación sistémica propuesta. Formularé voto concurrente, señor secretario. Vamos al 145. Ahora, para ver los efectos, si vemos lo del 144. Sí. ¿Sí? Señora ministra. Ahí, como les decía, cortamos el considerando y abrimos el siguiente, que sería el considerando 7, que sería la invalidez por consecuencia del artículo 144, que también está solicitado en relación con la porción normativa a la perpetuación de la especie o para que se pueda leer como cualquier condición contraria a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesta por las razones que ya se mencionaron. Esta sería la situación invalidante de este artículo que de alguna manera se está pidiendo. Sé que en esta parte quieren que tratemos los de los demás, porque ahí les tengo una propuesta. Al leerlo, como bien lo había mencionado la ministra Piña y el ministro Cosío, sí hay algunos que quedan medio pues ininteligibles, y sí, pero además el problema que se nos presenta es que tanto en el propio Código Civil como en otras legislaciones locales de este mismo estado relacionadas con el matrimonio, se establece el esposo o la esposa. Entonces nosotros tendríamos una propuesta en este sentido. La invalidación por extensión del 144 es una cuestión de concepto, porque al final de cuentas se está refiriendo a la perpetuación de la especie. Pero en los demás casos no es una invalidación de concepto, en los demás casos es una invalidación de sujetos, esposo o esposa, marido, especificando hombre o mujer. Entonces, sobre esa base, no sé qué les pareciera el precedente del que tomamos esto, no invalidó nada por extensión, y a lo mejor tomando en consideración precisamente las dificultades que podría presentar esto. Yo no sé si ustedes estarían de acuerdo en que se dijera en relación con los restantes artículos que pudieran tener estos sujetos, es decir, que a partir de del nuevo entendimiento y redacción del artículo 144, 145, todos aquellos otros aspectos del código y de las leyes que estén relacionadas con esto en este estado deberán interpretarse de acuerdo con la pauta abierta que señala este precepto para que el matrimonio pueda celebrarse entre personas del mismo sexo. Y entonces únicamente se establece una interpretación abierta, no cambia. ¿Mande? Sí. Sí, señor ministro. Una interpretación abierta en la que no cambiamos redacción, no dejamos ininteligible un párrafo, y luego que pudiera haber muchísima más legislación que estableciera este mismo problema y que no estuviéramos invalidando por extensión. Entonces, establecer una interpretación abierta en relación con la nueva lectura que se le está dando a estos dos artículos. Esa es una nueva propuesta. Gracias, señor presidente. Una aclaración. Sí, más que nada una pregunta a la ponente para ver si entendí bien la propuesta. Hasta donde yo llego a comprender, el 144 se invalida perpetuación Sí. de la especie porque es por concepto. Sí. Y los demás
en lugar de invalidar, porque quedarían de una manera muy complicada de leer, se propone una interpretación conforme de los artículos. En lugar de invalidar, sería interpretación conforme del sentido que serían constitucionales si se interpretan en el sentido de lo que ya decidimos ahora. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Señor ministro Cosío. Sí, señor presidente, es que, y esto era lo que se refería el ministro Pérez Dayán, el 144 no es por extensión, el 144 está impugnado expresamente. Entonces, antes de pasar al tema de la extensión, creo que valdría la pena votar el 144. Si vamos a la página 19, se dice 144, 145. Por lo que hace al 144, yo sí estoy de acuerdo con la propuesta de eliminar solo lo que decía ahora la señora ministra, porque es bastante clara la manera de leer el artículo. Cualquier condición contraria a la ayuda mutua que se deben los cónyuges se tendrá por no puesta. Creo que esto no tiene ningún problema. Ahora, el tema que está planteando la señora ministra ya no es una solución por extensión de efectos. Yo también puedo compartirla, creo que esta es la regla ampliada que nos da la fracción cuarta del artículo 41, en tanto dispone que en la sentencia podremos fijar alcances y efectos y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Ahí termina un punto. Y seguido, el segundo es esta extensión de los efectos. Creo que esto es una sugerencia muy interesante de efectos de Tribunal Constitucional para simplemente decir lo que fraseaba muy bien la señora ministra Luna. A mí me parece una buena solución. Por supuesto, los resolutivos tendrán que cambiar para efectos de hacer toda esta comprensión y, lo voy a decir en términos de una metáfora, desde luego, lanzar una red mucho más amplia de carácter interpretativo sobre la totalidad de las disposiciones de materia familiar de este Estado. Creo que esta es una cuestión muy interesante, novedosa, que hasta donde yo recuerdo no lo habíamos hecho en otros casos, siempre íbamos a invalideces particulares, pero me parece muy concreta. Creo, sin embargo, que antes de entrar a estos efectos por extensión, pudiéramos votar el 144 y después entonces sí discutir esta propuesta que, insisto, yo en principio estoy de acuerdo con ella. Gracias, señor presidente. Gracias. Señora ministra Piña. Sí, lo que pasa es que el único artículo destacado fue el 145. Como causal de improcedencia, las autoridades hicieron valer que era extemporáneo porque no había sido motivo de reforma. Esa causal de improcedencia se está desvirtuando en función, como se dijo el proyecto y que ya lo aprobamos, es que no se estaba se estaba impugnando en función de invalidarlo por extensión, y que al invalidarlo por extensión ya no se necesitaba el requisito de temporalidad para su impugnación. Entonces, en este supuesto sí tendríamos que, siendo congruentes con la desestimación de la causal de improcedencia, sí se tendría que analizar la invalidez por extensión del artículo 144 en concreto. Ahora, ya pasando a los demás temas, yo estaría de acuerdo con la propuesta, nada más mi duda sería la siguiente. El artículo 41, fracción cuarta de la ley reglamentaria dice: cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Es decir, vamos a circunscribirnos al ordenamiento legal que se está impugnando, o nos los llevamos a todas las normas contenidas en la legislación de Chiapas, que sí es Chiapas, ¿verdad? Sí. Sí. La legislación de Chiapas que establezca este concepto. ¿Sí me explico? Código Civil o cualquier legislación, cualquier norma prevista en cualquier tipo de norma general, independientemente de denominación, como ordenamiento jurídico o como fuente formal y material. Esa sería mi duda. A ver, el señor ministro Pérez Dayán, perdón. Gracias, señor ministro presidente. En tanto se ha reducido el estudio de esta disposición 144 a la extensión de efectos,
Desde luego entiendo en una parte y en una parte importante la vinculación que pudiera tener con el 145 en razón de lo que acaba de decidir este Tribunal Pleno. Esto es, si se declaró la invalidez de la porción normativa, el hombre y la mujer, por cuestiones de discriminación y libertades, esto me llevaría a entender que una disposición que pudiera leerse bajo la perspectiva de que cualquier circunstancia fáctica o de derecho llevara a considerar que no se busca la perpetuación de la especie, se tendría por no puesta, también me obligaría a entender exactamente por qué está este artículo aquí y qué tanta vinculación causal inevitable tiene con lo que se acaba de invalidar por este Tribunal Pleno. Quiero recordar a todos ustedes que una de las figuras más comunes en la regulación del matrimonio, que no es un contrato consensual, sino por el contrario, escrito, es la disposición que cada uno de los futuros cónyuges puede expresar en su condición de cónyuge frente a un fedatario público que norman el futuro de ese matrimonio. Pudiéramos decir que el matrimonio en sí mismo establecido por la ley civil es un contrato de adhesión, no se le incluye ninguna otra disposición que las que se formulan a partir de las disposiciones del Código Civil. Mas, sin embargo, muchas de estas pueden ser motivo de reflexión previa, de suerte que ante fedatario público los contrayentes pueden expresar lo que le denominamos ahora modernamente pactos matrimoniales o tradicionalmente capitulaciones matrimoniales. Tanto la figura de las capitulaciones matrimoniales o denominada ya ahora más modernamente pactos matrimoniales son simples estipulaciones generalmente de carácter económico que abarcan aspectos propios de cómo se habrá de regir el matrimonio al que se habrán de unir o en su caso cualquier otra disposición que derive del mismo. En este sentido, la doctrina y disposiciones diversas de los códigos civiles en cada entidad han establecido con toda prioridad ciertas circunstancias que no son disponibles por los contrayentes, de suerte que esto las vuelve nulas independientemente de que las hubieran expresado como una voluntad para contraer matrimonio. Me explico. Cualquier persona podría haber acudido ante un fedatario público y expresar que por su matrimonio no quiere tener familia. Y estamos hablando de personas que en esta circunstancia natural sí pueden tener familia, hombre y mujer. Para mí, la lectura de esta disposición no necesariamente se asocia a lo que acabamos de invalidar en el 145, ni está diciendo que el matrimonio será nulo cuando no se pueda llevar a cabo ninguna acción para perpetuar la especie, ni mucho menos está imponiendo sanción alguna por tal circunstancia, ni siquiera la implica. Simplemente esta disposición está bajo un formato de orden público que se da en el derecho civil, muy en lo particular en el derecho familiar, impidiendo que tenga vigencia o validez una determinada circunstancia voluntaria de quienes habrán de contraer matrimonio cuando en esta circunstancia se comprometan ante un fedatario a establecer una condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges. Por eso dice, se tendrá por no puesta. Aquí no dice se va a anular el matrimonio, ni tampoco dice que el matrimonio solo será válido si se tiene como idea la perpetuación de la especie, para asociar que si no hay perpetuación de la especie, no hay matrimonio. Yo no leo esta disposición en esa óptica. Me parece que esta disposición, si bien en determinada circunstancia y lectura pudiera tener un roce con lo que acabamos de decidir, esta disposición a mí me parece altamente benéfica, pues impediría o por lo menos no le daría efecto jurídico alguno a cualquier disposición que estando en condiciones naturales de poder surtir efecto, esto es hombre y mujer,
se estableciera por virtud de la voluntad de ambas partes expresada indudablemente ante quien así lo haga constar, y por tal circunstancia el propio código se antepone a esa voluntad y dice: cualquier disposición, cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta. No es extraño pensar que hay quien contrae matrimonio insistiendo en que su interés es no procrear familia. Y si esto lo llevara a las condiciones previas para que se comprometa a ello, lo podría hacer. No hay forma de poderlo impedir. Mas, sin embargo, el código, previniendo que el tema pudiera ser violatorio de derechos de una de las partes contrayentes, le ha dado una condición muy específica desde la legislación: se tendrá por no puesta. Las demás yo no creo que estén sobre la base de que se pusieron. No. Cuando naturalmente apelamos a que una circunstancia homoparental implicaría la imposibilidad por consecuencia natural de continuar la perpetuación de la especie, pudiera verse desde cualquier otro ángulo que no el de este artículo. Este artículo tiene una finalidad completamente diversa. Esto está hecho para impedir capitulaciones matrimoniales bajo la perspectiva de condiciones que el propio código ha considerado no correctas, y la consecuencia es tenerlas por no puestas. ¿Por no puestas en dónde? Pues en el contrato. Y recuerden que el pacto matrimonial y las capitulaciones matrimoniales, como se le denomine, por ley se incorporan al matrimonio y rigen entre las partes. Son compromisos de carácter jurídico que pueden ser exigibles ante los tribunales. Obviamente, no cualquier cosa puede pactarse, mas sin embargo, si las partes lo pactan, es por ello que el ámbito protector del derecho civil, en lo particular el derecho de familia, que previene circunstancias como estas, establece con claridad cuándo son nulas. Es nula toda cláusula que se ponga en un contrato bajo la figura del pacto matrimonial o cualquiera otra que ustedes imaginen, que en su complemento tenga como su interés impedir la perpetuación de la especie o la ayuda mutua que se deben los cónyuges. Sinceramente, la lectura asociada obligadamente al tema que acabamos de anular me llevaría a entenderla en un formato muy pequeño incluso, hasta, si quieren, ajeno. La realidad es que se tiene por puesto en el contrato de matrimonio todo lo que el código establece cuando se celebra el mismo, más lo que cada uno de los cónyuges, luego de un acuerdo de voluntades, haya establecido, digo ya, para una cuestión de carácter económico o en general para cualquier otra razón que derive del mismo. Si esto es así, entonces a mí me parece que esta disposición cumple una finalidad completamente diferente de la que lo estamos asociando. Es cierto, puede tener una vinculación, mas yo no la estoy viendo como una de las imposibilidades para contraer matrimonio. Por lo menos no la quiero leer así, la quiero leer como lo que es, una disposición que ya tiene muchos años, en donde junto con esta hay otras tantas que dicen está vedado a los cónyuges pactar tal o cual circunstancia, entre otras la renuncia a los alimentos. Cualquiera de todas ellas se puede entender como no puesta. Nosotros estamos muy familiarizados con la expresión tenerla por no puesta, y tenerla por no puesta no es un requisito para contraer algo, sino simplemente es la anulación de una disposición que surge por voluntad de dos personas que el orden público no permite. Es el interés de la sociedad el que está por encima de lo que dos personas quieran. Ya sabrán ellos, en función de lo que dice el código, si es su voluntad o no contraer matrimonio, a sabiendas de que aunque declaren ante un fedatario que su interés es un matrimonio para no tener hijos, esta cláusula no se tendrá por puesta. Por lo menos la certeza que le da esto a los contrayentes es importante. Y todo aquel que pueda tener acceso a que aquí dice el código esto y su finalidad fuera la de comprometerse a no tener familia, debe entender que lo que haya dicho así no tendrá ningún sustento ni tampoco fuerza en los tribunales, pues la cláusula se entiende
no puesta. Yo por ello creo entonces que la disposición tiene una finalidad, tiene un valor y no necesariamente tiene que verse desde ese ángulo. Bien podríamos decir, si ésta se opusiera como una condición, no condición, como un requisito para contraer matrimonio, así sí no podríamos verlo así, pero a mí me parece que la lectura del artículo aún literalmente no nos lleva a entender que es un requisito para poder contraer matrimonio, la familia. Si no se lee así, si no se lee en el contexto en el que jurídicamente tiene una explicación congruente, yo estoy de acuerdo en que la disposición debe prevalecer. Desde luego, convendría en que no se haría una extensión a esto, por mi parte, en la medida en que esto se asocia a un mundo bastante más amplio que el del mero compromiso homoparental que pudiera generarse en función de una posible condición de impedimento para realizarlo. Podría decirse, por si alguien quisiera darle una lectura distinta a la que el artículo, a mi manera de entender, tiene. Por ello no creo que haya una razón para establecer que la vigencia o supervivencia de esta disposición necesariamente está atada a la condición de que exista la anterior. Tiene muchísimo más alcance, muchísimos más intereses y muchísimo más sentido protector que el que pudiera darse bajo la condición que les he explicado. Por ello no creo que pudiéramos, por lo menos para mí, extenderle efectos a una disposición de esta, entendida como creo se debe entender. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo estoy de acuerdo con el proyecto. En primer lugar, sí me parece que establecer que cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie es abiertamente inconstitucional, porque es una finalidad que solamente se puede tener por matrimonios heterosexuales. Por definición, los matrimonios del mismo sexo, el matrimonio igualitario, no puede tener esa finalidad. Entonces me parece que es una consecuencia natural y lógica de lo que acabamos de invalidar, pero además yo creo que sería también inconstitucional por sí mismo. Por otro lado, aunque no es el tema, a mí me parece que una norma no puede prohibir a los cónyuges que decidan no tener hijos. Esto me parece que viola de manera directa el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No es el tema, pero no veo por qué una pareja no puede decidir libremente, como se lo garantiza el artículo 4 de la Constitución, no procrear y no tener hijos. Yo creo que esto es perfectamente válido. Adicionalmente, estoy de acuerdo también con la propuesta que nos hace la señora ministra, que sin duda es novedosa, me parece muy inteligente e interesante, de hacer una interpretación conforme de los preceptos que se verían afectados de invalidez, más que invalidarlos totalmente o en parte, porque generarían una serie de problemas no menores al sistema jurídico. La razón por la cual se invalidan por extensión preceptos es para evitar que artículos que son contrarios a la Constitución por una declaratoria que ya decidió la Corte sigan siendo vigentes y válidos, de tal suerte que se ha dicho por regla general se pueden invalidar aquellos que están sujetos por una relación causal o a veces por otro tipo de situaciones que hemos discutido mucho aquí, estos preceptos por extensión. Pero me parece que una salida perfectamente válida dentro de la misma lógica es no invalidar, sino declarar que los preceptos serán constitucionales siempre y cuando se interpreten en la lógica de lo que ya decidimos, de tal suerte que a mí me parece que esta es una muy buena salida que nos ahorra muchos problemas de ver qué quitamos y qué no quitamos, porque también algunos de estos preceptos, aunque no pudieran leerse por cuestión de redacción, quitarlos me parece que generaríamos problemas. Simplemente llamo la atención al Pleno y sobre todo tengo que hacer esta reflexión por lo que hace al voto que voy a emitir favorable al proyecto, que en la primera sala tenemos criterios en el sentido de que las normas discriminatorias no admiten una interpretación conforme y que se tienen que invalidar. En este caso, las normas que se están sugiriendo se interpreten de manera conforme, obviamente son discriminatorias, pero creo que no incurrimos en contradicción quienes estamos en la primera sala,
porque aquí se está haciendo por extensión. La norma principal, la norma toral de la que emana el tema, ha sido declarada inconstitucional y se opta por una interpretación a efecto de dar una salida plausible que no afecte el interés social, que tampoco permita que haya interpretaciones que vulneren los derechos, de tal suerte que a mí me parece que es correcta y adecuada la propuesta del proyecto, y en su caso haría un voto concurrente para explicitar las razones que me llevan a votar a favor de esta parte del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Lainez. Muy brevemente, ministro presidente, yo estoy de acuerdo con el proyecto y con la sugerencia que nos ha hecho la ministra ponente en cuanto a no ir declarando o porciones o artículos en específico, porque siempre habrá algunos que quedarán ahí. Por lo demás, el 144, y sin dejar de reconocer que es muy interesante lo que nos plantea el ministro Pérez Dayán, solo recordarles que este artículo se encuentra en el capítulo 2, que se llama de los requisitos para contraer matrimonio, y es el segundo de los artículos de este capítulo. El primero dice, 143, el matrimonio debe celebrarse ante los funcionarios que establece la ley con las formalidades que ella exige. 144, cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie, etcétera, etcétera. Para mí, como lo dijo el ministro Saldívar, independientemente de las parejas del mismo sexo, el exigir que tenga que ser como objetivo la perpetuación de la especie es inconstitucional. Gracias. Gracias, señor ministro Lainez. Señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Escuché con atención los argumentos en función de que esto incluso puede ser violatorio de los derechos de parejas de distinto sexo. Tendría que haber sido así impugnado en su momento, no por extensión de lo que acabábamos de decir, y además haber sido combatido en el tiempo que establece la propia Constitución y la ley para poder demostrar la razón de invalidez. Esto es, si se le quisiera considerar que también bajo la lectura que hemos dado es inválido el permitir o el impedir que alguien pueda decidir no tener hijos en su matrimonio, lo único que se busca aquí entonces es su anulación, pero tendría que ser por motivo expreso, no por la extensión, porque quisiera recordar a todos ustedes, estamos en la extensión de los efectos. Esto es, la vida de esta disposición depende de la que se anuló, de suerte que de no estar aquí, ninguna razón tendría para estar aquí. Y yo no veo cuál pueda ser la razón, bajo la perspectiva explicada, que la vida de esta disposición no pueda estar aquí, solo porque se anuló la anterior. Ahora, creo que es conveniente leerla completa, solo para redondear lo que dije. Cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que se deben los cónyuges, se tendrá por no puesta. No quisiera dejar pasar la oportunidad de expresar por no puesta, se tendrá por no puesta, porque cualquier lectura corta, es decir, deteniéndola hasta cónyuges, puede llevarnos a una interpretación diversa. Se tendrá por no puesta. Gracias, presidente. Como está el proyecto, se desestimó la causa de improcedencia, diciendo precisamente que se iba a poder estudiar en su caso esta disposición por extensión, de tal modo que si no se estudiara como extensión, entiendo yo, tendría que sobreseerse respecto de ella, porque es temporánea. Entonces, si estamos estudiando el 144 es porque de alguna manera está vinculada con el 145 y sería una invalidez por extensión. Así está formulado el proyecto. Y con todo respeto, entonces no podríamos estudiarlo como si fuera una impugnación directa, porque entonces habría que convalidar la improcedencia. Tiene la palabra el señor ministro Medina Mora. Muchas gracias, señor presidente. Me parece que en este asunto estamos en efecto discutiendo las invalideces por extensión, es decir, aquellas que tienen una relación de causalidad con la norma ya invalidada o declarada inválida por este pleno. En este sentido, a mí me parece, independientemente de que pudiera tener vicios de constitucionalidad en sí misma,
me parece que esta invalidez se relaciona directamente con lo que ya decidimos. No lo puedo leer de otra manera. Me parece además que este entendimiento que propone la ministra Luna sería muy pertinente para normas no incluidas en este cuerpo normativo. Normalmente la invalidez por extensión, me parece, y creo que así lo hemos hecho, hemos procurado de que se realice explícitamente respecto de todas las normas de ese cuerpo normativo. Y de otra suerte estaríamos pidiéndole a los textos que digan cosas que no dicen. Y en esa lógica, yo estoy por la propuesta que hacía la ministra Luna originalmente, en la lógica de, bueno, obviamente esta porción normativa del 144 o toda la norma, porque tal vez la lectura de la misma no necesariamente sea lógica, pero no estamos en eso, me parece todavía, pero yo sí creo que vale la pena no solo plantear una reflexión general, porque eso no va a ser obvio para quien se enfrente con la norma en la vida cotidiana, y me parece que si esto se deriva, como yo creo que sí, de la invalidez que ya declaramos, debiéramos ser explícitos en cuáles puntos normativos se invalidan. Con respecto a otros cuerpos normativos que obviamente no son motivo de análisis hoy, pues sí, yo creo que una interpretación, que esta es la norma especial, pues obviamente debería estar sujeta a esta, pero para claridad y seguridad jurídica, yo sí creo que debemos abordar la invalidez por extensión puntualmente de cada una de las normas que se nos plantean. Gracias, presidente. Ministro Cosío. Gracias, presidente. Es que la lectura que hace el ministro Pérez Dayán del artículo 144 es bien interesante, porque él lo lleva al caso de las capitulaciones matrimoniales o pactos, como él decía. Ahora, pero yo creo que la lectura del precepto sí tiene un componente que no es tan obvio. En el siguiente asunto, y lo tomo como ejemplo, ya sé que estamos discutiendo dos cosas distintas, que es el 294, dice, este es del Estado de Puebla: el matrimonio es un contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en la sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia. Más allá de lo que después votemos de este asunto, creo que aquí sí hay un caso de una prohibición expresa, pero en la manera en que está enunciada la norma del 144, del caso que estamos viendo, yo daría una lectura distinta. Esta lectura sería la siguiente: no pueden aceptarse condiciones que no se encuentren encaminadas a la perpetuación de la especie. Esta es la forma de desdoblar la norma. Si se ponen, se tendrán por no puestas. Como consecuencia, la perpetuación debe buscarse en tanto no hay un supuesto jurídico o un fundamento que permita salirse, digamos, del carril o salirse de la condición de la perpetuación de la especie. Esto creo que es en el fondo lo que nos está diciendo la disposición. Entonces, ¿esto genera un problema de inconstitucionalidad? Sí genera un problema de inconstitucionalidad. Insisto, porque la lectura desdoblada es: no se pueden aceptar las condiciones. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? Hagamos como que eso que se puso no existe. Si esto tuviera solo un efecto a nivel de capitulaciones, pues sería la condición de cada cual. Pero lo que en el fondo está diciendo es: todo lo que pongas respecto a la no perpetuación, no lo voy a considerar. Estoy haciendo un ejercicio desde luego personificado, como si las normas hablaran, no lo voy a considerar. Consecuentemente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perpetuar la especie. Esto es lo que me parece que se está determinando. Ahora, ¿de dónde sale la invalidez? No es una invalidez de una extensión así simple. En la página 11 del proyecto se nos dice: al resolver la acción de inconstitucionalidad 28-2015, este pleno sostuvo lo siguiente. Es decir, la señora ministra me parece que no nos está haciendo una extensión pura y dura. Como ya declaré el 145 inválido, ahora simplemente genero la invalidez del 144. Está tomando todos los argumentos de lo que se resolvió en la 28-2015 por este tribunal pleno, y estos elementos se refieren al artículo 1, se refieren al artículo 4, se refieren a libertad sexual, se refieren a la igualdad de hombre y mujer, protección de la familia, la posibilidad de decidir el libre esparcimiento de los hijos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la señora ministra en este momento? Y después vienen otros preceptos con los cuales ya nos pelearemos, pero en este momento lo que está diciendo: estos dos preceptos
uno por una invalidez directa y otro por una invalidez extensiva, están recogidos en las mismas condiciones del propio precedente. Creo que esto es lo que nos permite válidamente quitar esto que a mi parecer sí finalmente tiene una condición prohibitiva, más allá de lo que pueda pasar en las capitulaciones, que es muy buen ejemplo el que pone el ministro Pérez Dayán. Si alguien quiere hacer algo en sus capitulaciones particulares, pues ese es un problema, pero aquí lo que está generándose es una condición de Código Civil para que todos en este estado de Chiapas encuentren las formas de regulación de sus relaciones de pareja. Creo que ahí es donde está la condición, donde al final de cuentas el propio código fuerza a las personas a terminar instaurándose en la lógica de la perpetuación de la especie, y esto es lo que me parece que, conforme a este precedente que estoy citando y que está transcrito en una parte muy importante y por la votación que tuvo, es desde luego obligatorio, sí genera esta invalidez en este mismo caso, señor presidente. Del otro, pues creo que todavía estamos apenas en 145 y del resto de los preceptos o se anulan en su totalidad porque va a quedar una cuestión inentendible, o se incorpore la condición que a mí me parece que sí resulta, no de la segunda parte del artículo 41, fracción cuarta, sino de la primera parte, hasta el primer punto y seguido de la fracción cuarta del 41, donde dice, para efectos de hacer extensivos, operativas las sentencias que estamos dictando. No está diciendo que necesariamente tengamos que ir a invalidez, hay una condición previa que en otros casos las hemos utilizado como medidas, como reparaciones, en fin, una gran cantidad de cosas que hemos hecho con la primera parte de la fracción cuarta, no con la segunda, que se refiere a un problema completamente diferente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Luna. Señor ministro. Gracias, muy brevemente, señor presidente, yo no me he pronunciado y estaba esperando para escuchar los argumentos. Yo vengo de acuerdo con el proyecto y coincido con mucha de la argumentación que se ha dado en apoyo a él, pero también quisiera señalar que el precepto específico del que estamos hablando sí fue, en sentido estricto, impugnado. Estoy en la demanda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde en el apartado 3 romano, en la página segunda, cuando habla de la invalidez, dice: del artículo 145 en la porción normativa El hombre y la mujer del Código Civil para el Estado de Chiapas, publicado en decreto tal de tal fecha, y en vía de consecuencia la invalidez del artículo 144 del mismo Código Civil para el Estado de Chiapas. Posteriormente, a partir de la página 12, explica esta relación con el artículo 145 del 144 y leo dos párrafos que me parecen muy importantes. Si bien es muy escueto, creo que da base para precisamente el sostener, ¿no?, que sí debe invalidarse esa porción. Dice: conviene precisar que el requisito previsto en el artículo 144, relativo a que cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie se tendrá por no puesta, cuyo origen data desde la publicación del ordenamiento el 2 de febrero de 1938 y el cual no ha sufrido reforma alguna, esto es por lo que él pide que sea por extensión, no concuerda con la realidad social que impera ni con el marco constitucional vigente y como tal es ajeno a la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. Esta consideración, como se ha expresado, la norma impugnada consistente no solo a los tiempos y las condiciones actuales de vida, sino también con las normas supremas que reconocen a los derechos humanos. Si estamos partiendo de la base de que creo que todos los que hemos apoyado la invalidez es en principio por discriminación, pues yo también creo que es por igualdad, pero por discriminación, ¿no?, es evidente, ¿no?, que aquí también se dan estas condiciones, ¿no?, con lo propio que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que aquí se ha desarrollado con otras argumentos. Por lo tanto, yo estaré de acuerdo en principio con el proyecto, no en principio y en final con el proyecto, perdón, y creo que deberán incorporarse algunos de los argumentos que se han dado aquí, que son muy valiosos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Desde luego, ruego se me disculpe por esta intervención, pero precisamente la función de este Tribunal Pleno es marcar caminos que nos puedan servir para otros tantos casos. De verdad me parece muy reflexiva e interesante la opinión que ha expresado el señor ministro Cosío, lo cual de alguna manera pudiera contrarrestar mi argumento.
si se entendiera así, y yo creo que es una de las tantas lecturas posibles e inteligentes que se le puede dar a esta fracción. Pero ahora que ha intervenido el señor ministro Franco, nos muestra, en función del contenido de la demanda, que se reconoce que esta es una disposición original. Esto es, no surgió en torno a lo que fue la determinación como se hizo hace no más de un año sobre la expresión hombre-mujer. El artículo 145 se reformó el 6 de abril de 2016 con una clara intención que aquí nosotros hemos invalidado: permitir solamente el matrimonio entre el hombre y la mujer. Hoy ha quedado fuera, pero aquella disposición estaba desde antes. Desde luego he de reconocer que la información, principalmente en los grandes centros de población, impediría que alguien comprometiera por disposición jurídica que le obligue un tema tan delicado y fundamental en la vida de las personas como es la familia. Y también convengo que hay personas que pueden entender que la vinculación matrimonial solo quiere ser eso, la oportunidad de vivir en pareja sin mayor interés, ni siquiera el de la procreación, y lo pueden hacer. Lo que interesa es poder llevar esto hasta los estratos en donde las condiciones culturales no son las mismas, y cualquier persona puede caer precisamente en una situación de subyugamiento a través de lo que le amenazan con que te comprometiste, y muy probablemente ni siquiera con voluntad, pero siempre con la persuasión de que es mejor hacer las cosas así y conseguir algo. Yo entonces quiero entenderle al derecho una función práctica, una función que ataje todos los posibles casos, y que en ello no hay más que recordar que las condiciones de carácter cultural, de avance de las sociedades modernas, no han alcanzado a todos los extremos de nuestro país, y que cuando sucediera una cosa así, el derecho tiene prevista una fórmula de respuesta, y la respuesta es: esta cláusula se entiende no colocada allí. Insisto, cualquier persona es libre para decidir que se vinculará en matrimonio y su interés es no tener hijos, pero lo que importa es que si esto se vuelve una expresión vinculante, por lo menos entre las partes, en tanto se puso en un documento, sabemos que el derecho tiene una solución, y si alguien no la quiere cumplir, tiene la respuesta jurídica de que no se obligará. No es que lo convengan o no lo convengan, pueden decidirlo y no plantearlo, pero si alguien se vio obligado a intervenir en algo así, o simplemente rechaza lo que en un primer momento pensó, hoy tiene la posibilidad ya no de esperar a ver si su contratante tiene interés en abandonar, sino simplemente que el derecho le protege. Y bajo esa perspectiva, creo el derecho cumple con su función, principalmente para las personas que desafortunadamente no tienen el alcance aún y los medios de información que les pudieran instruir sobre ello. No es el caso de buscar ejemplos, pero sé que todos los conocen, más en las circunstancias en que en determinadas entidades federativas se vive, en donde el comercio de las personas para efecto matrimonial es una realidad que aquí no podemos negar. Era mi intención simplemente valerme del derecho para verlo de la forma más positiva, sin sospechas, más cuando ahora sé que la disposición es original y que tiene, por lo menos para mí, esa definición. Y la verdad es que me deja un punto de reflexión muy importante, lo planteado por el señor ministro Cosío. Me parece que hay mucho de esa interpretación que a mi manera de entender debe auxiliarme para comprender este fenómeno globalmente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. A ver, como extensión que se ha propuesto, además del 144, son 5 disposiciones más que se relacionan en la parte final del proyecto.
porque están vinculadas con la misma condición que se ha establecido en el matrimonio entre hombre y mujer. Si acordáramos que conforme a las mismas razones se podrían declarar su invalidez por extensión, pues podríamos votarlo en ese sentido o con esa propuesta, porque finalmente es la propuesta de la señora ministra Luna. Claro que el 144, sí, claro, el 144 de alguna manera tiene una condición especial respecto de su redacción, más que los otros artículos diferentes. Señora ministra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, el 144, yo sí lo dejaría por extensión en la forma en que está planteado en el proyecto. Sí. En la demanda sí se combate por extensión del 145 y lo dice de manera expresa, hizo favor de leer el ministro Franco, y se dan razones directas e indirectas para efectos de combatirlo, pero las razones por las cuales en el proyecto estamos declarando su invalidez por extensión es justamente por haber declarado la invalidez del 145. Entonces, sobre esa base, así quedaría. Ahora, la lectura que le da el señor ministro Pérez Dayán, yo entiendo que si de manera aislada hacemos esa lectura, puede tener toda la razón. De manera aislada, el decir cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie o a la ayuda mutua que deben tener los cónyuges se tendrá por no puesta. En eso tiene toda la razón. Lo que se está diciendo es esto no lo tomes en cuenta. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que se combate por extensión este artículo? Se combate por extensión porque está en el capítulo de condiciones del matrimonio. Y estando en el capítulo de condiciones del matrimonio y empezando el artículo con esta redacción, cualquier condición contraria a la perpetuación de la especie, ¿qué quiere decir? Que el artículo está dándole el carácter o acepción de condición del matrimonio. Entonces, por esa razón se está solicitando su invalidez como consecuencia del artículo 145, del 145. Entonces, esa es la razón, y por eso nosotros decimos, asimismo, la porción que indica la perpetuación de la especie, que se establece como condición para el matrimonio, es inconstitucional, porque viola igualmente el derecho del libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación sobre de personalidad conforme al 145 y sobre el número y espaciamiento de los hijos que deseen tener, en su caso, la decisión de no tenerlos. Que esto, como lo leyó el ministro Cosío, también fue motivo de análisis en el precedente que estamos trayendo a colación. Entonces, esa es la razón, es extensión y se está haciendo en función de las razones que se están dando de manera completa por el 145. Entonces, sí lo dejaríamos quitándole la porción normativa. Ahora, por lo que hace al resto de los artículos, nosotros encontramos algunos artículos en el propio Código Civil que estaban relacionados con los sujetos, esposo, esposa, lo que marcamos con posterioridad, 169, 174, 213, 214, 215. Sin embargo, debo de mencionarles que al seguir leyendo el código, encontramos otros artículos, y ahorita el ministro Franco me lo acaba de corroborar, que él también encontró otros artículos de una lectura rápida, en donde también se hace alusión a estos sujetos. Por eso, y ahí va la contestación a lo que la señora ministra Piña había preguntado hace rato, por eso la propuesta es un poco más abierta, es un poco más abierta de que el 144 está haciendo por extensión a solicitud expresa, y porque les decía, aquí es una razón de concepto. En el caso de los otros artículos que se refieren a los sujetos, la propuesta de extensión de efectos es un poco más amplia, y es un poco más amplia en función de que pueden ser estos y otros artículos más que estén referidos a esto. Y como el artículo 41
de la ley reglamentaria del 105 nos dice en su fracción cuarta cómo debemos precisar estos alcances, dice los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión en su caso los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia. Es a lo que se refirió el señor ministro Cosío. Cuando hablamos de plena eficacia, el ministro Saldívar también lo mencionó, cuando hablamos de plena eficacia, hablamos de todos aquellos artículos que directa o indirectamente pueden establecer a estos mismos sujetos. Entonces, por esa razón, la propuesta iba un poco más allá, no solamente estos artículos, porque puede haber otros, la plena eficacia en el ámbito que corresponda, nos dice el artículo. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus alcances deberán extenderse a todas aquellas normas cuya invalidez dependa de la propia norma inválida. Como lo que estamos haciendo es una ampliación o una aplicación extensiva de invalidez a todo aquello que se refiera a los sujetos, mi propuesta sería dejarla abierta, no sería precisar el artículo tal o tal, sino dejarla abierta. Todos aquellos artículos que tengan referencia con estos sujetos deberán interpretarse en el sentido no de hombre y mujer, sino de cónyuge. Esa sería la propuesta, señor. Sí, incluso yo apuntaba esta sugerencia en la interpretación y aplicación de las normas generales del orden jurídico del Estado de Chiapas que se refiere a la institución del matrimonio, deberá entenderse que este corresponde a los celebrados por dos personas de diferente o del mismo sexo. Yo me encanta la idea, sí. Yo encantada, señor presidente. Sí. Para que sea más amplio. Sí, por supuesto. Con mucho gusto. Entonces, respecto del ciento, sí, pues sí, votaríamos con esta modificación aceptada por la señora ministra. ¿Estarían de acuerdo en que votemos? Sí, presidente. Señor secretario, tome la votación. Sí, señor. Señor ministro Cosío Díaz. Sí, yo estaría en primer lugar por la invalidez por extensión del artículo 144 porque está expresamente solicitado. Hasta ahí el punto o el considerando, creo que es sexto o quinto. Y después ya en la parte de extensión de efectos, creo que esta interpretación no es tanto extensión de efectos, sino determinación de los efectos. Me parece muy bien compuesto lo que acá señala el ministro presidente, estaría de acuerdo también con eso. Señor Ramos. De la misma manera, por la extensión del 144 y por la extensión en los efectos respecto de las normas relacionadas en los términos propuestos por el ministro presidente. Señor ministro Franco González Salas. Con el proyecto modificado. Señor ministro Saldívar. Con el proyecto modificado y anuncio voto concurrente. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado. Señor ministro Piña Hernández. Con el proyecto modificado. Señor ministro Medina Mora. Respecto del 144 con el proyecto modificado, respecto de los demás artículos, por su invalidación explícita en su totalidad. Señor ministro Lainez Potosí. Con el proyecto modificado. Señor ministro Pérez. Por no invalidar el 144 y con la adición respecto de todos los demás artículos que incluiría el 144. Señor ministro presidente Aguilar Morales. Con el proyecto modificado. Señor ministro presidente, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos por la invalidez de la porción normativa del artículo 144 con el voto en contra del señor ministro Pérez Dayán y mayoría de 9 votos por lo que se refiere a la determinación de efectos propuesta por usted con el voto en contra del señor ministro Medina Mora, quien propone que se invalide la totalidad de los preceptos que refieren a esas porciones normativas, con anuncio de voto concurrente del señor ministro Saldívar Lelo de la Rea. Yo también haría un concurrente. Y del señor ministro Cosío Díaz. ¿Alguien más? Voto del señor ministro Medina Mora también. Concurrente y particular. Gracias. Pero a ver cómo quedarían los resolutivos. Sí, señor ministro presidente. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez del artículo 145 en la porción normativa el hombre y la mujer
del Código Civil para el Estado de Chiapas, publicado mediante decreto 188 en el periódico oficial de dicha entidad el 6 de abril de 2016, y en vía de consecuencia la del artículo 144 en la porción normativa que indica a la perpetuación de la especie o del referido Código Civil, en la inteligencia de que en la interpretación y aplicación de las normas generales del orden jurídico del Estado de Chiapas que se refieran a la institución del matrimonio, deberá entenderse que éste corresponde a los celebrados por dos personas de diferente o del mismo sexo. Tercero, las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Poder Legislativo del Estado de Chiapas. Y cuarto, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, así como el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. ¿De acuerdo con resolutivos, señoras y señores ministros? Sí, de acuerdo. De acuerdo. Con ello queda entonces resuelta la acción de inconstitucionalidad 32 diagonal 2016. Les señalo que esta Suprema Corte entrará en receso a partir del próximo 16 de este mes y celebraremos la sesión de clausura de la primera etapa del primer periodo de sesiones de esta Suprema Corte el próximo jueves, para lo cual los convoco a que asistan aquí, por favor, a las 10:30 de la mañana en punto, por favor, señores ministros. Y para que se lleve a cabo la ceremonia de clausura de este primer periodo. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno estudia y resuelve dos asuntos. En primer término, una controversia constitucional, la número 62, diagonal 2016, vinculada a la Ciudad de México, un planteamiento importante donde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina la validez del artículo 121, fracción 13ª, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un asunto que se estudia fundamentalmente en torno de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de estos temas de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, protección de datos personales, un asunto importante desde la óptica planteada a partir de artículos como el primero, artículo 6º, 14, 16, también artículos correspondientes al apartado de la rendición de cuentas, de la transparencia, en lo que corresponden artículos 108, 109, 113, también artículos 122 y 133 de la Constitución Política Federal. Se determina por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de nuestro país, la validez de este artículo 121, fracción 13ª, respecto de tener públicas las declaraciones correspondientes en el ámbito de tres aspectos: la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal por parte de los servidores públicos de la Ciudad de México, y lo correspondiente a este artículo 121, fracción 13ª, también la versión impresa en el sentido público de estas declaraciones. Otro aspecto importante en otro asunto, en el segundo de los resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una acción de inconstitucionalidad, la número 32, diagonal 2016, vinculada a la entidad federativa Chiapas, y el estudio fundamental que establece el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, impugnando artículos del Código Civil de aquella entidad federativa, y el Pleno estudia precisamente los diversos conceptos de invalidez y lo que corresponde al contenido expreso de los artículos 144 y 145 del Código Civil de la entidad federativa Chiapas, y en un primer momento el análisis se establece en torno del artículo 145 del Código Civil de la entidad federativa, donde el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país determina la invalidez de la porción normativa
de este artículo 145 que fue impugnada y que corresponde precisamente a la determinación del hombre y la mujer, estos como sujetos importantes en el aspecto del matrimonio, y se determina la invalidez de esta expresión, el hombre y la mujer, en este contenido del artículo 145 de la entidad federativa Chiapas en su Código Civil. Por extensión, un asunto importante también que plantea la invalidez del artículo 144 en la porción normativa correspondiente a la determinación de la procreación como un sentido fundamental de la institución del matrimonio, de tal forma que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 3 momentos importantes en el estudio de esta acción de inconstitucionalidad en lo que corresponde a la impugnación realizada a través de la acción de inconstitucionalidad. Primer elemento de estos 3, se determina la invalidez de la porción normativa del artículo 145 relativa al hombre y la mujer. Segundo aspecto importante, se determina la invalidez por extensión y la aplicación de lo que determina el artículo 41, fracción cuarta de la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. En este segundo aspecto, la invalidez en lo que corresponde a la porción normativa del artículo 144 del Código Civil de la entidad federativa Chiapas, donde determina la procreación en lo relativo a esto. Y tercer elemento importante que también se plantea, la invalidez por extensión o por efectos en una interpretación novedosa que se establece en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el marco precisamente de este artículo 41 de la ley reglamentaria, del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal, en la fracción cuarta de este artículo 41 en su primer apartado, relativo fundamentalmente a la eficacia que se debe determinar en los aspectos, en este caso, de la declaración de invalidez. Y por lo tanto, en el tercer aspecto importante a que nos hemos referido, es la situación de determinar la invalidez por los efectos correspondientes en todos aquellos artículos que establezcan elementos fundamentales respecto de cómo debe considerarse el matrimonio, y aquí la consideración que se vincula precisamente con la determinación de invalidez del primero de los aspectos del artículo 145 del hombre y la mujer, para considerar que el matrimonio debe determinarse, debe considerarse en función de matrimonio entre personas del mismo sexo o entre personas de sexos diferentes. Estos son los apartados correspondientes, los 3 aspectos vinculados a la determinación de invalidez en el ámbito de esta acción de inconstitucionalidad 32/2016 relativa, vinculada a la entidad federativa Chiapas y el estudio de diversos artículos del Código Civil de esta entidad federativa, artículos 144, 145 y todos aquellos que son alcanzados por los efectos correspondientes en términos del estudio que se estableció de las figuras del matrimonio y también la situación correspondiente a la procreación. Sobre esto ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo.